Comenzamos la segunda parte de la sesión de hoy. Me complace presentar a nuestra conferencista, la profesora Obdulia Torres González de la Universidad de Salamanca. Obdulia, nos alegra mucho que estés aquí con nosotros. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias por la invitación y por la posibilidad de contar esto que, bueno, yo que ayer me definía un poco como que siempre estaba contando mujeres, precisamente hoy voy a contar menos mujeres, aunque contaré algunas, ¿no? Esto realmente es un trabajo que va a ser publicado, calculo que a final de año, me imagino, que se llama De la multidisciplinariedad a la transdisciplinariedad en los estudios de ciencia y género, que es un libro coordinado por Eulalia Pérez Cedeño, que hacía referencia antes. Lo que voy a contar realmente es una propuesta ante una sensación de insatisfacción que se deriva de llevar muchos años haciendo estudios cuantitativos y viendo que los indicadores, aunque progresan poco. Entonces, de alguna forma, esta es la propuesta que quiero hacer, que espero que alguien, yo la regalo a la academia, espero que alguien la tome, ¿no? La idea es que los estudios de género, cuando hablamos de ciencia y género, siempre se han abordado de una forma multidisciplinar, en el sentido de que son pues distintas disciplinas que de alguna forma se yuxtaponen, ¿no? La diferencia con la transdisciplinariedad es que esta surge cuando los problemas sociales son tan acuciantes que no pueden ser abordados por una única disciplina. Yo creo que el problema de la mujer en la ciencia, que al final es un poco el problema de la mujer en la academia, es un problema que necesita ser abordado desde este punto de vista, ¿no? Además, el enfoque transdisciplinar implica cooperación, no solamente entre distintas disciplinas, sino entre esas disciplinas, pero también entre otros actores, ¿no? Y lo que quiero proponer es precisamente ese enfoque transdisciplinar. ¿Y por qué transdisciplinar? Porque, bueno, podrían ser interdisciplinares, podrían ser crossdisciplinares, hay muchísima variedad. Pues porque responde a un problema social, ¿sí?, que necesita una solución política basada en parte en el conocimiento científico, ¿no? El problema inicial era la inferioridad numérica en la que se encuentran las mujeres en la academia, lo cual es una injusticia social, una injusticia económica y una injusticia moral. Y además ese estudio se aborda pues desde múltiples disciplinas, desde múltiples puntos de vista, desde los estudios cuantitativos, que de alguna forma hacen un diagnóstico de la situación, pero también desde los estudios sociológicos que ahondan en la conformación de los estereotipos, o desde los estudios psicológicos que analizan la presencia de los sesgos implícitos en los procesos de contratación, que también comentábamos antes, ¿no?, los procesos de promoción, ¿no?, o también fenómenos como la amenaza del estereotipo que dificulta de alguna forma la realización de las mujeres, ¿no? También necesitamos la ética que nos diga cómo debemos combatir esos sesgos, necesitamos la historia que nos ayude a rastrear de alguna forma los orígenes del problema, y como no, necesitamos la filosofía que estudie cuáles son los valores implicados en la producción del conocimiento, ¿no? Eso por solo citar algunas de las disciplinas que yo creo que están implicadas y que son necesarias para abordar el problema, ¿no? Tenemos un enorme acervo de conocimiento acerca de cada uno de estos problemas. Lo que necesitamos ahora es integrar esos problemas y orientar ese conocimiento hacia la solución del problema. Entonces, bueno, un poco la motivación era que los datos del sistema académico español, que es un poco lo que voy a presentar, lo que muestran es que a pesar de las distintas propuestas políticas, y ha habido muchas, no es que haya faltado voluntad política, la evolución no ha sido tan buena como podría esperarse, ¿no? Es decir, el número, por ejemplo, de mujeres en los puestos altos, eso que tenemos ese techo de cristal, el techo de cristal sigue estando muy presente, las elecciones vocacionales siguen estando muy, muy marcadas por los estereotipos de género, y cuando comparamos los datos vemos que, aunque ha habido una cierta mejora, tampoco es como para estar satisfechos, ¿no?
Ayer comentaba que los datos, o sea, el punto de partida de tener datos en España lo constituye el informe ETAN, que es un informe que encarga la Unión Europea y además hace normativa, de forma que todos los países tienen que tener los datos académicos, los datos de los sistemas de ciencia y tecnología desagregados por género. Entonces eso nos ha permitido de alguna forma tener datos desde 1998 hasta la actualidad, y son datos que además conseguimos, son muy accesibles y están al alcance de todos, ¿no? Entonces han pasado casi 25 años desde el informe ETAM, y tenemos que con datos de este año, del último año que está publicado, que es el año 22-23, porque va por cursos académicos, el total de estudiantes mujeres matriculadas en las universidades españolas es de un 56,7%. Es decir, ya es una amplia mayoría. Hay un 44%, en total hay un 44% de profesorado en la universidad, pero solo hay un 27% de catedráticas, ¿no? Es decir, ese techo de cristal sigue estando ahí. Ese dato, o sea, en 1998 habían 15%, lo cual quiere decir que la tasa de crecimiento ha sido de un 0,5% anual. Eso es lo que se refiere a catedráticas. Si proyectamos esos datos hacia el futuro, alcanzaremos la paridad en cátedra en 45 años, lo cual es un plazo de tiempo, yo creo que absolutamente inadmisible. En la gráfica lo que muestran son, he puesto las categorías más importantes, hay algunas otras, pero son más residuales, ordenadas jerárquicamente, ¿no? De catedráticas, que es el puesto superior, titulares, contratadas doctoras y ayudantes doctores, y esos son los porcentajes en cada uno de las categorías, ¿no? Las dos primeras categorías son por contrato, y las dos últimas, titular y catedráticas, ahí somos funcionarias del Estado. Es decir, hay una diferencia en el proceso de contratación, pero sí es cierto que el proceso de contratación en la universidad pública está muy, muy regulado por ley. Y si vemos en las categorías inferiores, hay absoluta paridad, tanto en ayudantes doctoras como contratadas doctoras. También es cierto que fueron unas categorías que nacieron paritarias porque fueron fruto de una reforma de la ley universitaria del año 2007, y ya desde el principio, de alguna forma, las mujeres entran también porque habían estado durante mucho tiempo en una situación mucho más precaria, ¿no? Titulares, bueno, pues podríamos decir que titulares no está mal, tenemos un 43%, de hecho, la Ley Española de Ciencia y Tecnología considera que hay equilibrio de género cuando hay una proporción de 60-40, o sea que podríamos decir que hemos conseguido, pero también es cierto que si el crecimiento en catedráticas es de un 0,5 desde el año 98, el crecimiento en profesoras titulares ha sido incluso menos, que es un 0,3, ¿no? Si nos vamos a las ramas de conocimiento en las que se suelen estructurar los indicadores, tenemos, bueno, las 5 grandes ramas son ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales, artes y humanidades y ingeniería. Las cosas no están tan bien, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por ejemplo, ciencias tiene un 25,9% y un 42% titulares, y de alguna forma los números bajan un poco. ¿Dónde está la situación mejor? Pues en humanidades. Humanidades se supone que es un terreno ampliamente femenino. Aquí estamos contando profesoras, ¿no? Esos son profesoras en las distintas categorías. Por supuesto, el feudo masculino son las ingenierías. Las ingenierías siguen siendo un feudo absolutamente masculino, ¿no? Y bueno, los datos, el crecimiento en cátedras a lo largo de los años, tanto en ciencias como en ingeniería, ha sido aproximadamente el mismo, un 0,5% anual. Las cosas no van mejor en Europa. Ayer comentaba que en aras de la comparabilidad se han ido unificando los indicadores de género, y entonces, bueno, esto sería el grado A, el profesorado se divide en tres categorías, bueno, en 4 si contamos a los ayudantes que están realizando la tesis con un contrato predoctoral. Tenemos 4 grados. El grado A en este caso son
catedráticas, que es el full professor del sistema anglosajón, y eméritas, que pero son tan pocas que no tienen como mucha trascendencia. Bien, en Europa, en el conjunto de la Unión Europea, las mujeres en el graduado son un 26%, España está más o menos, un poco por debajo, pero más o menos en la media, pero por ejemplo países como Alemania, como Dinamarca, como Suiza, están muy por debajo. Hace años yo hice un estudio precisamente con Dinamarca, Alemania y no era Suiza, era Suecia en este caso, y lo comparaba con los países del sur, ¿no? Donde parece que uno tenía la tendencia a pensar que iba a encontrar mucha más discriminación en el sur, con Portugal, con Italia y con España, que en los países del norte, y resultó justo lo contrario. La situación en Alemania era realmente lamentable, o sea, había un 7% de catedráticas, mientras que en los países del sur había más. Probablemente obedece, o una hipótesis tentativa, es que en aquellos países que tienen sistemas de ciencia y tecnología más antiguos, la discriminación está mucho más atrincherada, ¿no? Y después también tenemos que las áreas de conocimiento, si volvemos atrás, vale, tenemos esas grandes áreas, pero como hemos estado viendo en el caso de filosofía, esos agregados estadísticos engloban situaciones que son muy, muy dispares. Es decir, por ejemplo, humanidades tiene un 36%, porque es 35.9% de catedráticas, pero en filosofía hay 13%. ¿No? Por ejemplo, en ciencia, física tiene un 16%, pero química tiene un 35%. Es decir, hay unas diferencias notables. O si vamos a ciencias de la salud, que bueno, es un área, una rama que está muy, muy feminizada, se ha feminizado mucho a lo largo de los años, de forma que las estudiantes son prácticamente un 70%. Vemos que, sin embargo, no hay catedráticas ni en cirugía, ni en dermatología, ni en traumatología, que son las áreas de mayor prestigio. Ahí no hay catedráticas, ahí no hay mujeres. Y tampoco hay en enfermería. Y el caso de enfermería es particularmente sangrante porque el 81% de las estudiantes son mujeres y el 70% de las profesoras son mujeres. Y no hay ninguna catedrática en toda España. No estoy hablando de mi universidad, estoy hablando de toda España. O sea que esos techos de cristal no están solo en disciplinas como las ingenierías o ciencias físicas, que se consideran territorios muy masculinizados, sino que también está en áreas que en principio considerábamos que ya habíamos llegado, que ya habíamos alcanzado la paridad, ¿no? Y en cuanto a la segregación horizontal, o sea, lo que son segregación horizontal, entendemos, por si alguien no está familiarizado con los términos, la agrupación de hombres o mujeres en determinados campos, sobre todo la agrupación de mujeres en determinadas profesiones, determinados estudios que se consideran más apropiados a su sexo, ¿no? Estamos hablando de educación, estamos hablando de enfermería, estamos hablando de psicología, algo de lo que también Marcos mencionó un poco. Bien, estos son los datos. En educación infantil tenemos un 91% de estudiantes, aquí estamos hablando de estudiantes. En la educación primaria casi un 70%, psicología un 77%, y en el extremo opuesto nos vamos a física con un 28%, informática un 14% y ingeniería electrónica un 16%. Si lo comparamos con los datos del 98, hemos empeorado. Es decir, las elecciones vocacionales de chicos y chicas están marcadas por el género, están marcadas por aquellas áreas acorde al género y acorde a lo que socialmente se espera de hombres y mujeres. Y esta situación, que aunque, bueno, ha mejorado en parte, bueno, en segregación horizontal no ha mejorado, pero en algo sí hemos mejorado, aunque muy lentamente, no ha sido por falta de vocación política. O sea, el objetivo tanto en Europa como en España ha sido eliminar la discriminación de género en los sistemas de ciencia y tecnología. Y eso se hace a través de la implementación de distintas políticas. Y ha habido muchas. Todas esas, y no las he puesto todas, son leyes o estrategias o planes que se han concebido precisamente para intentar paliar la discriminación.
¿no? Pues yo qué sé, desde el primer plan de igualdad de oportunidades, ¿vale? Que sobre todo en lo que estaba interesado era promover la especialización de mujeres en carreras científicas, ¿no? O el plan del 2004 al 2007, que intentaba recuperar a las mujeres que habían abandonado la carrera por maternidad, ¿vale? De alguna forma dar algún tipo de facilidades, ¿no? En la orden presidencial del 2005 se pone como un criterio una discriminación positiva donde de alguna forma los equipos de investigación se premiaba si habían más mujeres en los equipos de trabajo, ¿no? La ley orgánica de universidades, esa fue una ley orgánica, la del 2007, que era la de las figuras que hablábamos antes de contratado doctor y ayudante doctor. ¿Por qué? Porque introduce por primera vez que los tribunales que van a juzgar a los candidatos a la plaza tenían que ser paritarios, cosa que no se había dado hasta ese momento. Y eso sí supuso una enorme diferencia, ¿no? La ley del 2011, el género se instaura como categoría transversal, ¿no? Y estamos, bueno, pues ya estamos en el 21-23, la Agencia Estatal de Investigación, que es la que concede los proyectos de investigación, la que nos evalúa a los profesores, pues ha generado un plan de igualdad de género, ¿no? Y la ley 17-2022 es la última ley de ciencia y tecnología que ha sido promulgada. Pero pese a todo esto, como vimos antes en los datos, la situación no ha mejorado sustancialmente, ¿no? O sea, en el informe ETAM, que contemplaba los datos de 1980 a 1998 para Alemania, Finlandia, Suecia, Países Bajos y España, y hablaba de una tasa de incremento en esos años de un 0,5. Y es exactamente la misma tasa de incremento que hemos tenido del año 98-99 hasta la actualidad. Es decir, por lo menos en lo que es la discriminación vertical, eso de que las categorías superiores no haya mujeres, no parece que las políticas públicas estén funcionando. Y en cuanto a la segregación horizontal, a esas elecciones vocacionales marcadas por el género, qué sé yo, la elección del día 11 de febrero como el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que agrupa muchísimo, ese día se realizan muchos actos o se inician muchísimas iniciativas de promoción de la niña en la ciencia. Me parece que hayan tenido mucho impacto si atendemos a los datos que veíamos antes, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco el diagnóstico, esta es la situación. No hay nada como a veces como enfrentarse a los datos y bueno, por eso, precisamente por esa insatisfacción ante los datos, quería proponer una forma alternativa, ¿no?, de abordar los estudios de ciencia y género, que sería la investigación, el modelo transdisciplinar, ¿no? Voy a hablar un poco primero de las características del modelo y después voy a intentar hacer una especie de aproximación para ver cómo funcionaría este enfoque dentro de los estudios de género, ¿no? Entonces, la característica de los estudios de género es que introduce más de un ámbito disciplinar. Falta uno ahí que es que está orientado, uno que es fundamental, que es que está orientada a problemas. Es una de las características, es decir, es una orientación y son una constitución de comités de expertos, aunque hay más actores, enfocados a la solución de un problema concreto. No es vamos a investigarlo, vamos a investigar para resolver un problema, ¿no? Eso está orientada a la resolución de problemas, introduce más de un ámbito disciplinar, fomenta la participación de todos los agentes interesados, no solo de los investigadores, tiene en cuenta la pluralidad de valores y tiene en cuenta también la incertidumbre del conocimiento científico, ¿no? El antecedente fundamental que tienen los estudios transdisciplinares realmente fue produce a finales de la década de los 60, auspiciado por la OCDE y tiene que ver sobre todo con la educación superior, ¿no? De alguna forma el eslogan ahí era la sociedad tiene problemas y la universidad tiene departamento. Y lo que se intentaba era poner en relación
ambas cosas, ¿no? Hay un cierto desarrollo a lo largo del tiempo, pero el impulso fundamental se produce en 2003, cuando la Academia Suiza de las Artes y la Ciencia crea Transdisciplinarity Net, que es una red, una web. Hay una web donde se puede encontrar todo el material de cómo realmente construir un proyecto disciplinar, que es en el que yo me he basado para intentar construir este proyecto, ¿no? Voy a eso a ofrecer, no voy a hacer un análisis exhaustivo, sino quiero transmitir una idea lo suficientemente general, aunque un poco, a lo mejor en algunos detalles, que permita imaginar cómo se podría aplicar esta forma de investigación a los estudios de género, ¿no? Y a mí una frase de Paul y Hirst, ¿no?, que son los autores fundamentales, que me gustaba mucho, que decía: una investigación transdisciplinar es necesaria cuando el conocimiento sobre un campo problemático que tiene relevancia social es incierto, cuando la naturaleza concreta de los problemas es controvertida y cuando hay mucho en juego para los que se ven afectados. De alguna forma esa es la idea o la política que alienta a los estudios transdisciplinares. Muy brevemente, o sea, las fases que tendría que tener este tipo de investigación sería, en primer lugar, la identificación y la estructuración del problema, el análisis del problema y la materialización de los resultados. Esas son las fases que iremos viendo un poco más adelante en qué consiste cada una de ellas, ¿no? Es más importante a lo mejor tal vez los requisitos para una investigación transdisciplinar o para constituir realmente esa investigación, ¿no? El primero de los requisitos es aceptar la complejidad, ¿vale? Eso significa comprender la interdependencia entre el conocimiento empírico que tienen las distintas disciplinas, las opciones técnicas que tenemos a nuestra disposición, las cuestiones de valor que están implícitas y las opciones políticas. En segundo lugar, tener en cuenta la diversidad de perspectivas significa que tenemos que tener en cuenta esas perspectivas tanto dentro de cada disciplina como de los participantes en el mundo, lo que se denomina el mundo real, ¿no? O sea, en la sociedad. Hay que desarrollar conocimientos orientados a la práctica, no sencillamente conocimientos orientados a ese aumento, ¿no?, del conocimiento al que estamos tal vez más acostumbrados, ¿no? Y esos conocimientos deben poder transferirse, ¿vale? O sea, necesitamos de alguna forma tender un puente entre esas condiciones idealizadas. Cuando hablamos de ciencias naturales serían las condiciones idealizadas del laboratorio, pero cuando hablamos de ciencias sociales tal vez es esa condición idealizada del focus group, esa condición idealizada de una encuesta, ¿no?, donde realmente, bueno, pues los sujetos o incluso la investigación de laboratorio a nivel psicológico, ¿no? Y finalmente orientarse hacia lo que se percibe como el bien común, pero el bien común intentando llegar a una solución consensuada entre todos los actores y entre percepciones del problema que pueden ser controvertidas, ¿no? Tendríamos de alguna forma tres tipos, necesitaríamos o se interrelacionan tres tipos de conocimiento. En primer lugar, el conocimiento del sistema, ¿no?, que son aquel que se ocupa de cuestiones empíricas. Y el problema fundamental al que se enfrenta este tipo de conocimiento es la incertidumbre, ¿no? Esa incertidumbre de trasladar el conocimiento desde el laboratorio, desde un modelo, desde una teoría hacia el mundo real, o también cuando no tenemos suficientes conocimientos para tratar con el problema. ¿Por qué? Bueno, pues porque a veces la incertidumbre se utiliza como excusa, ¿no?, para bloquear los intentos de transformación de un problema determinado, ¿no? En segundo lugar está el conocimiento objetivo. Es que no me refiero a conocimiento objetivo en el sentido epistémico, sino al conocimiento de los objetivos, ¿no? Que sobre todo el problema que tiene es la multiplicidad de objetivos sociales que puede tener la investigación. Lo que se trata es saber cuáles son los objetivos, ¿vale?, cuáles son las mejores prácticas para lograr la resolución del problema, ¿no? Y el conocimiento transformativo en el sentido de cuál es la viabilidad de los objetivos que nos hemos trazado y hasta qué punto las soluciones que proponemos son factibles o no
son factibles, ¿no? Y el problema fundamental es que las opciones de cambio tienen que basarse en la infraestructura existente, en las leyes vigentes y hasta cierto punto en las relaciones de poder y en las preferencias culturales, ¿no? Es decir, el conocimiento tiene que estar absolutamente enmarcado y las soluciones tienen que ir hacia contextos concretos, ¿no? Hay dos conceptos claves que son la recursividad, dicho de forma muy rápida, es esa idea de en el conocimiento transformativo, de alguna forma, cuando tenemos las soluciones, como hacer un experimento en el mundo real. Pero cuando hacemos un experimento en el mundo real, que hemos de alguna forma implementado una política que pensamos que puede solucionar el problema, necesitamos observarlo y necesitamos extraer conocimiento que nos permita de forma recursiva seguir diseñando estrategias, ¿no? O cambiar por completo la estrategia si vemos que no funciona. Ese es uno de los conceptos fundamentales, sobre todo que además es en ese tipo, tercer tipo y en la última fase que veíamos que era la materialización de resultados. Y también el otro concepto fundamental es el de la integración, ¿no? Tanto la integración de puntos de vista como la integración sobre todo del conocimiento que propone cada disciplina y de las soluciones que vienen dadas por cada disciplina, que no siempre, o sea, no tienen por qué ser perfectamente compatibles, ¿no? Y también, por supuesto, con las perspectivas de los actores dentro del mundo real, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco eso sería un esbozo muy, muy rápido de ese enfoque y ahora veríamos un poco en un par de puntos cómo lo podríamos aplicar, ¿no? El primero es la definición del problema. ¿Por qué? Porque bajo el enfoque transdisciplinar, los problemas no están ahí fuera esperando a que los descubramos, ¿no? Los problemas dependen del contexto sociocultural, del contexto político o incluso del contexto sociológico y evolucionan en ese contexto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cuál ha sido un poco la evolución de nuestro problema, ¿no? Inicialmente el problema de ciencia y género, tal y como fue definida por la Comisión Europea en 1999, en el primer informe que se realiza, que es anterior al informe ETAM, donde de alguna forma se establece un estado de la cuestión, se llama movilizar a la mujer en beneficio de la investigación, y ahí el problema es definido como la pérdida de talentos e inversión económica, es decir, los estados invertían en formar a las mujeres que después abandonaban la carrera investigadora. Y eso era una pérdida de recursos. Y como tal se formuló el problema. O sea, eso conduce, bueno, pues a la identificación de obstáculos en el desarrollo de la carrera científica de las mujeres y se comienzan a consolidar los estudios de segregación horizontal y segregación vertical, ¿no? Dado que inicialmente surge en carreras STEM, ¿no? Ese abandono por parte de las mujeres, comienza a plantearse no solo el abandono de la carrera de investigación, sino que ese problema es complementado con uno nuevo que es la escasez de mujeres en estas áreas. No solamente abandonaban, sino que eran pocas. Y esa investigación se apoyó en un nuevo campo de investigación que es la historia y filosofía de las mujeres en ciencia, ¿no? Es Londa Shivenger agrupa, ¿no? y realmente establece esos 4 enfoques. El primero era recuperar el trabajo de las mujeres científicas, ¿no? Esa buscaba recuperar el borrado de mujeres que se había producido a lo largo de la historia. El segundo se centra en el acceso de la mujer a las instituciones en las que se produce el conocimiento. Hablamos de la universidad, por supuesto, y hablamos de las academias científicas. En la universidad, pues, prácticamente en todos los países el rango va entre la última década del siglo XIX y los años 20. En ese periodo de 30 años es cuando se produce el acceso de la mujer a la universidad. El acceso a las academias científicas fue mucho más tarde. De hecho, Madame Curie, la única persona que ha ganado 2 premios Nobel en 2 áreas de conocimiento distintos, no se la admitió en la Academia de la Ciencia Francesa. Entonces, las reales academias realmente estuvieron vetadas a la mujer hasta, bueno, en España hasta los años 80 del siglo XX, ¿no? El tercer enfoque se refiere a cómo la ciencia ha conceptualizado a la mujer, ¿no? Cómo ha legitimado
¿no? Desde las teorías científicas, cómo se han legitimado determinados discursos de opresión y de discriminación. Y el cuarto de los enfoques analiza la naturaleza masculina de la ciencia, ¿no? Lo que intenta buscar son las distorsiones que en las normas y en los métodos de la ciencia se han producido por la ausencia histórica de la mujer, ¿no? Cada uno de estos enfoques supone una definición distinta, complementaria, pero distinta del problema, ¿no? Por ejemplo, y bueno, el punto 3, ¿no? Cómo la ciencia ha conceptualizado a la mujer, ha ido evolucionando, ha tomado como vida propia, por decirlo así, es una cuestión muy antigua, ya estaba formulada desde Aristóteles, ¿no? Pero bueno, o sea, se pasa a hablar de la inferioridad mental de la mujer, ¿vale? Y en la formulación moderna pasamos de ser mentalmente inferiores a tener habilidades cognitivas diferentes, ¿no? Entonces son esas diferencias en habilidades cognitivas las que explican por qué hay menos mujeres en ciencia, ¿vale? Y esa estrategia la podemos rastrear desde los trabajos de los primeros frenólogos, ¿sí?, a los enfoques, o sea, desde ahí a los enfoques contemporáneos de neurociencia, y pasando por los evolucionistas, el índice cefálico, el peso, el famoso peso del cerebro de hombres y mujeres, de forma que nos faltaban como 100 gramos, los test de inteligencia, el papel de las hormonas en la estructuración del cerebro, etc. Todo eso ha conformado un discurso científico acerca de primero inferioridad y después diferencia, que por ejemplo, para el caso que hemos estado tratando en este congreso, ha llegado incluso a fundamentar por qué hay menos mujeres en filosofía. Y es precisamente por algunos autores, Ceci y Williams, afirman que es por diferencias en habilidades cognitivas, ¿no? Pero tenemos más formulaciones del problema. Frente a esos factores biológicos que se estaban proponiendo, pues muchos investigadores comienzan a atender a factores psicológicos, como el sesgo implícito, como la amenaza del estereotipo, ¿no?, para explicar esas diferencias. Por otro lado, los estudios de segregación vertical, que intentaban identificar cuáles eran las barreras y los obstáculos a los que se enfrentaban las mujeres, lleva a algunas teóricas a decir que el problema está en la estructura completa de lo que es el sistema de ciencia, en lo que es la carrera. Lo que hay que cambiar, no hay que incrementar el número de mujeres en ciencia. Lo que hay que hacer es cambiar el modelo de carrera científica, ¿no? Y en ese caso, o sea, hay que cambiar, pues, que es una carrera completamente masculinizada, que los valores, tanto epistémicos como sociales, ¿vale?, son completamente masculinos. Pero en esta formulación vemos que ya el problema es otro. Ahora el problema es la carrera científica, tal y como está concebida, es hostil a la mujer, ¿vale? De hecho, algunas teóricas hablan de instituciones codiciosas, ¿no? Codiciosas con el tiempo de las mujeres, que es un tiempo además muy, muy dividido. Los estudios iniciales, esos que de alguna forma empiezan a ver que habían pocas mujeres en las ramas STEM, lleva a las académicas de distintas ramas de conocimiento a identificar problemas de segregación horizontal y de segregación vertical en sus propios campos de conocimiento. Y ahí el problema salta de las carreras STEM a las humanidades, a las ciencias sociales, a las ciencias de la salud, y ya no es género y ciencia, sino género y academia, ¿no? Y el problema de la segregación vertical también hunde sus raíces en causas, por supuesto, causas sociales estructurales que están relacionadas con los roles de género en los trabajos domésticos y de crianza. Entonces, muchos aducen, y ahí el marcador genérico está bien puesto, muchos, que las causas de la falta de promoción de las mujeres en ciencia es su falta de productividad, ¿vale?, en relación con los hombres. Entonces ahí se abre un nuevo campo de investigación, un nuevo frente, que son los indicadores bibliométricos para medir la calidad y la cantidad de investigación. Es una lista somera, pero era un poco lo que quería era mostrar la complejidad del problema a abordar. No hay una única definición del problema. Y cada uno de las disciplinas
lo define de una forma completamente distinta. La idea es que tenemos que tener en cuenta cada una de estas definiciones y tenemos que llegar a una definición consensuada del problema, ¿vale? Y solamente se han abordado las definiciones que provienen de las distintas disciplinas, otros actores que provienen de la sociedad civil o las mismas destinatarias de las medidas podrían introducir cambios sustanciales en esa definición, ¿no? Entonces, vamos a ver un momento cuáles serían los actores y de alguna forma, bueno, no voy a poder entrar en los valores que se mantienen, son en algunos casos. Bueno, las investigadoras. Las investigadoras han sido las actoras fundamentales en la formulación del problema de ciencia y género, ¿no? Sociólogas, psicólogas, filósofas, politólogas, economistas, historiadoras, ¿no? Han desarrollado un impresionante cuerpo de conocimiento en los últimos 30 años acerca de la discriminación de la mujer en la academia y cuáles serían sus causas, ¿no? Otro conjunto de autores, políticos y gestores que demandan ese conocimiento que se ha generado, transformado de alguna manera en medidas políticas más o menos concretas. También las distintas instituciones implicadas en la ciencia y la tecnología, que elaboran planes de igualdad con más o menos fortuna. Algunas académicas se han asociado en redes con el objetivo, pues, precisamente de promover el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Europea para lograr la equidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos en España la AMIT, Asociaciones de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Sin embargo, las mujeres, las académicas, son tomadas como objeto de estudio, ¿no? O sea, se las cuenta en las estadísticas, se las entrevista, se hace análisis de sus discursos, pero rara vez forman parte de los equipos de investigación como sujetos con conocimiento local, ¿no? Con el conocimiento específico del problema, ¿no? Por lo menos tal y como es vivido desde dentro, ¿no? Es cierto que las investigadoras son al mismo tiempo investigadoras e investigadas, pero no todos los actores tienen la misma percepción del problema y puede que la percepción de nuestras investigadas puede ser distinta de la que tenemos nosotras, ¿no? Y hay una profunda interacción entre la definición del problema y cuáles son las soluciones que se proponen, ¿no? Por ejemplo, en el estudio que Eulalia Pérez Cedeño realizó en el 2003, una parte de las mujeres entrevistadas consideraban que las cuotas, ¿no? El hecho de las acciones afirmativas, era un mecanismo negativo, que era un mal necesario, pero realmente no lo querían, ¿no? Muchas académicas no percibían esas barreras sutiles, ¿no? que le impedían llegar a los puestos más altos de la disciplina, o muchas de las que no habían llegado decían que no, bueno, que era una elección consciente que hacían a favor de la vida familiar, ¿no? Aunque ningún académico haya tenido que hacerla jamás, ¿no? Otras perciben que la carrera es justa, que el sistema es meritocrático. Muchas piensan que la discriminación, si la hay, está más dentro de su institución y que no es una discriminación consustancial o estructural. ¿Por qué? Bueno, pues porque la ciencia se concibe como objetiva y neutral, ¿no? Una esfera aparte que no está contaminada, ¿no? Algunos académicos varones niegan la existencia de sesgos, ¿no? Diciendo que la representación de la mujer responde a elecciones vocacionales distintas, ¿no? A una preferencia por la vida familiar o a diferencias en habilidades cognitivas, como señalaba antes, ¿no? Que es una cuestión que ha ido surgiendo a lo largo del tiempo y que refleja un conjunto de valores que también deben ser incluidos, ¿no? Y también, como no, actores de la sociedad civil, porque hace unos meses hubo una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas que decía que el 44% de los hombres y el 32% de las mujeres estaban muy o bastante de acuerdo con que se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres que ahora se está discriminando a los hombres. Eso dificulta cualquier medida política,
¿Por qué? Porque se va a enfrentar al rechazo social. Es decir, necesitamos también contar con más voces y tiene que ser sobre todo una cuestión de consenso, ¿no? Habíamos... Sí, me quedan 10 minutos. Sí, termino. Bien, vamos a pasar lo del conocimiento, ya lo teníamos más o menos. Bueno, hay una cuestión que sí era importante, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere en el conocimiento de sistemas, el problema fundamental es la validez externa. Quiero decir, en todas las investigaciones de ciencias sociales siempre nos enfrentamos al mismo problema y es hasta qué punto nuestras investigaciones son después extrapolables al mundo real, ¿vale? Y esa es una limitación importante que tenemos respecto a lo que es el conocimiento empírico, ¿no? Y en el conocimiento transformativo, la limitación sobre todo es el seguimiento, porque no es fácil ver si las medidas políticas, ahora con un transcurso de 25 años podemos decir, bueno, no parece que hayamos tenido éxito, ¿no? Pero no podemos saber, es difícil saber si nuestras medidas políticas están teniendo algún tipo de éxito o no están teniendo ninguno, porque es sumamente difícil. María Ángeles Tardáguila, una estudiante mía de máster, hizo un estudio donde analizó 40 proyectos para el fomento de vocaciones STEM que se estaban realizando, se habían realizado en España en los últimos años. Ninguno de ellos contaba con una sección de evaluación de los objetivos propuestos. Pero también es sumamente difícil porque si tú haces una actuación en un colegio, digamos en primaria, tienes que esperar 6 años hasta que esos niños se matriculan en la universidad, tienes que hacer un seguimiento, además tienes que determinar que efectivamente tienes que tener una actuación en un colegio, en el otro colegio no tienes ninguna actuación para poder compararlos, lo cual tiene sus problemas desde el punto de vista ético. Pero ese es uno de los problemas fundamentales a los que nos enfrentamos, ¿no? Esto tiene que ver con cómo serían las formas de colaboración entre expertas. Las más importantes o las más interesantes son las del aprendizaje en grupo, ¿vale? Donde de alguna forma cada uno aprende la disciplina del otro, lo cual es un poco exigente porque te exigiría pues aprender de psicología, de sociología, de historia, aunque en parte es lo que hacemos, ¿no? Y la otra, la negociación entre expertos, donde cada experto tiene su área de experticia, aborda el problema desde un punto de vista individual, pero ese conocimiento se comparte, ¿no? Las soluciones se integran. Esa sería la otra, la integración por un líder. Bueno, la integración se produce en la cabeza del líder, cosa que no es muy relevante, ¿no? Habría una forma mixta, ¿no? Entre el aprendizaje y grupo y la negociación entre expertos, que podría ser la mejor forma para un estudio interdisciplinar de este tipo, de forma que, de alguna forma, la síntesis integradora no se consiga mediante la acumulación de cerebros diferentes, ¿no? Sino dentro de cada uno de los cerebros, ¿no? Este era un ejemplo que me voy a saltar porque no me da tiempo de contároslo. Y bueno, voy a concluir ya porque me interesa más oíros, ¿no? Y un poco es que los datos en España, los datos que muestran la evolución de los indicadores en España revelan que pese a las leyes promulgadas, las iniciativas que se han mantenido, los problemas tanto de segregación horizontal como vertical siguen estando presentes en nuestro sistema de ciencia y tecnología. La evolución ha sido escasa y no parece que haya sido por falta de voluntad política, ¿no? Tampoco han faltado investigaciones que intenten dar cuenta de cuáles son los factores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha llegado el momento de indagar en nuevas vías de solución ante un problema que se ha mostrado absolutamente refractario a todo tratamiento, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el enfoque transdisciplinar nos permitiría mantener todo el conocimiento que hemos acumulado, pero enfocar la investigación hacia la resolución del problema, ¿no? Pero sobre todo nos permite dar cuenta de lo complejo que es el problema, ¿no? De la dificultad que hay de interrelacionar el conocimiento empírico, las opciones técnicas para la investigación, las cuestiones de valor, las posibilidades políticas, ¿vale? Y nos permite además tener en cuenta la diversidad de perspectivas que puede haber sobre un mismo problema, ¿no? Y nos permite construir comunidades de expertos donde el conocimiento esté distribuido y las soluciones se construyan de una forma
dialógica, ¿no? Muchísimas gracias. Eso era, quería contaros alguna más, pero eso era todo. Espero no haberos aburrido mucho. Y cuando queráis, estoy a vuestra disposición. Estupendo, Obdulia. Muchísimas gracias. Damos entonces paso a la conversación. Diana María. Hola, buen día. Hola, Diana. Lamenté mucho no poder estar en la primera parte de la mañana. Tenía muchas ganas de escuchar a Marcos, pero tenía compromisos que atender. Bueno, qué gusto escucharte, Obdulia. Me encantó tu presentación, sobre todo la manera en la que nos presentas la complejidad del problema, ¿no? Tengo también muchas cosas que decir, diré algunas y de pronto luego ojalá tengamos espacios para seguir conversando. Voy a empezar por lo más difícil, ¿cierto? Que es, bueno, ¿por qué no hay resultados, no? ¿Qué pasa? Ustedes en España y en Europa llevan mucho más tiempo que nosotros en Colombia aplicando políticas de inclusión, ¿no? E identificando e investigando el problema. Pero el resultado no es alentador en ninguna parte del mundo, ¿no? Ni en Europa, ni en Estados Unidos, que también tiene una trayectoria importante. Y claro, para nosotras que estamos relativamente hace poco implementando esto, pues es una pregunta súper fuerte porque es ¿para qué estamos haciendo todo esto? Para mí, levantar datos es fundamental porque así como tú lo presentaste, la identificación de los techos de cristal es clave, porque nos indica en efecto algo pasa. Estuve conversando con María Lucía ayer y tratamos de orientar, vamos a ver si ella les presenta un poco más datos del observatorio mañana, porque una y otra vez nos encontramos con un 25%, que es una suerte de techo en publicaciones, en congresos, en profesoras, bueno. Entonces, claro, ¿qué hacemos con eso? Por eso me gusta mucho tu presentación y yo ahí soy muy pesimista en realidad de las posibilidades de del tipo de políticas que hemos realizado. Yo creo que particularmente las personas que están del lado de los cambios en el modelo son quienes están como más... O sea, yo soy afín a esa manera de plantear el problema y parece que se requiere una transformación del modelo, pero ¿el modelo de qué? Entonces yo pensaría, hay demasiadas capas y muchas cosas que decir, pero me gustaría quizás dejar algunas cositas planteadas sobre el modelo de la carrera académica y el modelo de universidad. Porque resulta que yo siento que uno de los principales problemas, y bueno, tuve una gran fortuna, yo ayer no les conté nada sobre lo que yo trabajo, pero yo tuve una fortuna y es que gané la plaza antes de tener el doctorado, entonces estoy haciendo el doctorado más extraño que se puedan imaginar, porque tengo toda la licencia un poco, ¿no? Y en ese sentido y en esas exploraciones yo terminé encontrando que la universidad es un lugar excesivamente cerrado sobre sí mismo y sobre su propia, y demasiado confiada en su propia autoridad y en su propia condición de experto ante la sociedad. Y ese yo creo que es uno de los principales obstáculos que tenemos a la hora de entender estos fenómenos, porque estamos constantemente construyendo la universidad como un conjunto, como amurallada, ¿sí? Aun cuando sale a investigar y sale a hacer del mundo un objeto de estudio y de otras personas, etcétera. Entonces yo creo que incluso el enfoque transdisciplinar me resulta muy interesante. Yo en el ámbito en el que estoy trabajando ahorita estamos trabajando desde enfoques que nos estén pensando algo más como una suerte de interepisteme, bueno, no le hemos podido poner nombre, finalmente los nombres es canzoncísimo, pero creo que es fundamental que pensamos en diferentes formas de producir conocimiento. Me refiero a que no solamente los expertos de las diferentes disciplinas deben encontrarse, sino coincido completamente en tu presentación de cómo es fundamental generar, el principal reto es generar escenarios de diálogo en donde pueda intervenir, por ejemplo, en el caso particular de Colombia, por ejemplo, las comunidades rurales, ¿cierto? Las comunidades rurales no tienen acceso a la universidad en Colombia, muy poco. Comunidades campesinas, comunidades que han sido tradicionalmente marginalizadas de los centros de poder y centros de decisión y de la producción de conocimiento. Lo mismo pasa con las comunidades indígenas, con las comunidades negras.
con las comunidades populares barriales en los sectores urbanos, por supuesto también con las comunidades marginalizadas, LGBTQI, etcétera. Entonces, yo siento que la pregunta es que estamos muy confiadas en que sabemos producir conocimiento desde nuestras experticias, pero resulta que cuando nos vamos a conversar con las otras personas y con los agentes y los grupos que no han tenido acceso a la universidad en su diversidad, no solo las mujeres, porque la mujer nos cierra mucho, ¿cierto? Cuando abrimos eso nos damos cuenta que quizás lo que haya que hacer, y esto suena un poco radical, y bueno, yo sí me he vuelto un poco radical, y más ahora que estoy haciendo mi doctorado por allá en el sur, en el Cauca, con compañeros de comunidades indígenas, negros, bueno, en otro escenario, en el campo, en la chagra, lo que se llama aquí la chagra, que es ahí en la huerta, en la tierra, ¿no? Y cuando uno está en ese escenario dice, caramba, quizás hay que derribar los muros de la universidad, hay que volverla porosa y flexible, porque lo que parece es que es una estructura tan gruesa que presión que se le haga, ella resiste, ¿cierto? Y yo a veces digo, bueno, va a tocar tumbar la universidad. No sé qué pueda significar eso, pero bueno, les cuento que esa es como mi angustia y mi reciente posición política. Cierro ya y no monopolizo más la palabra. Creo que quizás de pronto eso nos permite transitar la discusión de las medidas políticas y la política pública muy confiada en el rol del Estado. Claro, habría que hablar de muchas otras cosas, porque aquí en el sur político tenemos mucha conciencia de que el Estado y la noción de ciudadanía está muy montada sobre la base de la exclusión de otros, ¿no? Las perspectivas descoloniales nos han permitido entender cómo ser ciudadano ha implicado históricamente excluir a otros de la ciudadanía. Entonces, asimismo, esa lógica excluyente es la que no estamos viendo cuando analizamos, pero ¿por qué las universidades son instituciones excluyentes? Pues porque están montadas en estos sistemas excluyentes, ¿cierto? Entonces, tal vez podemos movernos de la confianza en la política pública a la indagación de lo político, o otro escenario que nos permita construir común, que nos permita construir la universidad o la comunidad de conocimiento en su capacidad de hacer vida en común. Yo pienso que quizás necesitamos transformar las categorías que vengan de abajo, de al lado, de otras espacialidades del poder y de otras formas de conceptualizar. Y ya, muchas gracias. Muy interesante, muchas gracias. Muchas gracias, Diana. ¿Por qué no hay resultados? No sé, eso es la pregunta que quiero que un enfoque transdisciplinar responda, ¿no? ¿Por qué no hay resultados? Tampoco podemos excluir la posibilidad de que haya un cierto gender washing. O sea, quiero decir, una cosa es promulgar una ley y otra cosa es cómo se implementa esa ley, ¿vale? Quiero decir, si no hay, hemos conseguido. Cuando yo comparo la situación con la mayor parte de los países latinoamericanos, digo, no debería de quejarme. Pero por otro lado digo, pues sí, claro, me tengo que quejar porque no hemos llegado. Estamos mejor, pero no hemos llegado. Entonces, tengo que seguirme quejando hasta que lleguemos, ¿no? Las políticas, a ver, han hecho mucho, pero también hay mucha resistencia. Hay mucha resistencia. Quiero decir, los sistemas universitarios europeos están muy atrincherados. Muy atrincherados. Han sido un dominio masculino durante mucho tiempo, ¿no? Lo que decías en España la universidad no está tan cerrada porque el acceso a la educación superior es prácticamente universal. Quiero decir, el que quiere estudiar puede estudiar porque hay sistemas de becas. Hay problemas como siempre, pero hay un buen sistema de becas. Y la universidad no es cara. La universidad no es tan cara, ¿vale? Para estudiar. No tiene nada que ver con los precios de las universidades en Colombia, por ejemplo, que lo sé porque, bueno, hemos hecho algunos trabajos, ¿no? Y eso es un ejemplo de diferencias contextuales. Cuando yo decía es que tenemos que tener en cuenta en qué contexto formulamos el problema y cómo diseñamos las soluciones, ¿no? Pero bueno, aunque sí es cierto que puede haber más reflejos de capas sociales en la Universidad Española, también es cierto que la universidad es un poco, bueno, no sé tanto los
estudiantes o las estudiantes, pero el profesorado sí estamos un poco en la torre de cristal. O sea, sí estamos, quiero decir, o sea, yo reconozco que mi concepción de la problemática pública puede ser muy distinta cuando me encuentro con otros amigos que no están dentro del ámbito académico, pero como al final acabamos relacionándonos solo dentro del ámbito académico, pues acabamos teniendo a veces una visión un poco sesgada de la realidad. Y la inclusión de otros actores sería muy valioso, ¿no? Que es por lo que yo pienso que efectivamente en esas comunidades tiene que haber ese conocimiento local. O sea, yo hablo con muchísimas académicas que no están de acuerdo conmigo, que no lo ven, que piensan que no existe. Les enseñas los datos y dices, sí, pero a mí no, a mí no. Y tampoco podemos olvidar que, a ver, tampoco las académicas se escapan de los procesos de socialización absolutamente sesgados por género al que hemos estado sometidos absolutamente todos. Yo no me escapo. Quiero decir, yo hago los test de sesgo implícito y ahora ya los hago bien porque los he hecho muchas veces. ¿Vale? Entonces a mí me sale que no tengo absolutamente ningún sesgo implícito respecto a, por ejemplo, las carreras de ciencias y de letras. Os recomiendo hacer el test porque hay un conjunto de test, no sé si los conocéis, que son muy, muy útiles. Pero, por ejemplo, los experimentos, el caso de John y Jenny, no sé si lo conocéis, ¿no? Fue un experimento que se hizo en el cual se mandaba un currículum, ¿vale? El mismo currículum exactamente igual, era un trabajo, era una especie como de beca predoctoral, ¿no? Exactamente igual, salvo que uno era con un nombre de un hombre y otro con un nombre de una mujer. Bien, el hombre fue mucho más contratable, estaban dispuestos o sea, tenía más probabilidad de que lo contrataran, estaban dispuestos a darle más horas de tutoría, estaban dispuestos a pagarle un salario más alto. Y eso fueron tanto hombres como mujeres. En el que le comentaba antes a Marcos acerca de las expectativas esas de brillantez que se tiene, esas respuestas fueron tanto de hombres como de mujeres. Quiero decir, no estamos libres de culpa. O sea, vale que podemos haber tenido un proceso más reflexivo, pero en el fondo estamos en el mismo barco y eso hay que tenerlo en cuenta. Creo que Ledis había pedido la palabra. Adelante, Ledis. Sí, profe, muchas gracias. Me deja muy emocionada la presentación, igual la intervención de la profe Diana, porque son cosas que las estaba trabajando, pero como desde otros lugares. La perspectiva transdisciplinar dentro del método, como un método de investigación, había encontrado, no sé si la conocen, a la investigadora Sara Corona, que habla sobre la investigación horizontal del conocimiento. Entonces, presenta como, o empieza a hablar sobre una necesidad de que se haga una investigación y que se incluya a las personas, o sí, a las personas estudiadas, a las comunidades como pares investigadores. Entonces, no es solamente como que en el labor de filósofas, en este caso, ir ver a una comunidad como ajenas o como el objeto de estudio, o sabernos como objeto de estudios a sí misma, sino también enunciarse como un par investigador y ver a las comunidades como pares investigadores. Entonces, la construcción dialógica no sería vertical o no sería únicamente predispuesta a hacer como ciertas preguntas, etcétera, sino que el conocimiento surge a través de que hay una horizontalidad o hay sí, una construcción dialógica entre pares. Y eso me parece bastante importante y pues yo lo relacionaba más con cómo se ha formado también la teoría feminista, porque precisamente desde el feminismo las mujeres nos enunciamos o normalmente se enuncian también para hablar, o sea, para crear conocimiento. Y, por ejemplo, el Black Feminist ha permitido que desde esas márgenes, desde esas periferias, desde esos lugares, se empiecen a cuestionar cánones académicos dentro de la sociología, dentro de las ciencias sociales, de la ciencia y desde el feminismo como una teoría. Entonces, más como yo lo veía como un problema y decía también como, bueno, de la misma forma en como las mujeres blancas de alguna forma también accedieron a la academia y mostraron un feminismo blanco
que tenía otros problemas, que tenía en su momento otras discusiones, y llegaron estas otras mujeres a mostrar una perspectiva periférica de cómo se estaba viviendo la historia, cómo se estaba viviendo socialmente el mundo, permitieron que se diversifique el conocimiento y que también haya una, sí, que el sujeto de enunciación y el sujeto político varía. Entonces, en la academia, los enfoques interseccionales, que me parece como un aporte súper enriquecedor desde el feminismo, desde la teoría feminista, creo que permiten cuestionar, por ejemplo, el perfil del canon. Entonces, como decía hace un rato Marcos, la filosofía no es solamente patriarcal o machista, sino también es blanca. Y si se habla como de la filosofía, el perfil del filósofo, normalmente Aristóteles, Platón, Heidegger, no es solamente un hombre, sino también es un hombre blanco, europeo, que han implementado todo un canon que ha segregado no solamente a las mujeres, sino también ha segregado a personas que no han tenido una clase social privilegiada, a personas racializadas, a comunidades, y que de alguna forma todo eso ha creado un canon que es académico de alguna forma y que ha configurado la disciplina. Entonces, parte también como, y me parece que ya es una labor de nosotras como mujeres y como mujeres, en mi caso feminista, o los hombres también, que lo ven como un problema que la profe Obdulia lo decía, un problema gravísimo, un problema de bastante relevancia, de diversificar ese conocimiento, o sea, yo decía como más que utilizar a Platón para, o tratar de emular una figura como Heidegger o Platón para estudiar una comunidad, ¿por qué no querer buscar ese conocimiento o esos referentes en las comunidades? Y en este caso, por ejemplo, como mujeres, ¿por qué no tratar de ver qué es lo que están diciendo las otras mujeres y cómo le puede aportar eso a un canon que se diversifique? Entonces ya, y lo que pasaba en humanidades, por ejemplo, trabajo social, que son labores de cuidado, si se ve estructuralmente, son saberes que están relegados o son saberes que se los mira de segundo o tercer orden. Las ciencias sociales también lo han sido. El prestigio que tiene la filosofía o el prestigio que tienen las ciencias sociales y las labores del cuidado son distintas, como a medida, como ha cambiado con los años. Y yo creo que esa labor de reivindicar y de hablar como desde otros lugares, desde otros temas, podría propiciar que otras personas puedan entrar a la academia, o que se diversifique, o que se rompan esos muros tan gruesos o esos techos tan gruesos a los que nos enfrentamos. Eso es como lo que yo he pensado a grandes rasgos, pero para ponerlo en diálogo, pero de todas maneras me alegra mucho escucharlas y es alentador escuchar otras voces que estén pensando la academia desde otros lugares distintos al poder, como lo han enseñado. Entonces, muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Lady. De todas maneras, hay todo un, que yo lo conozco más a lo mejor desde el punto de vista de ciencia, de filosofía de la ciencia, pero sí es cierto que el movimiento del enfoque transdisciplinar está más pensado para resolver problemas científicos, está más pensado, por ejemplo, para problemas ambientales que para lo que yo lo he usado. Realmente, no sé yo si los investigadores estarían muy de acuerdo conmigo, que creo que sí. Pero realmente ahí es donde tiene muchísimo valor, ¿no? El conocimiento de las comunidades locales. Entonces, el uso del conocimiento local entra de lleno en todo lo que es la perspectiva de ciencia, tecnología y sociedad. Toda la perspectiva CTS se nutre mucho de eso, ¿no? Nosotros tenemos, o sea, yo lo que decía ayer, que esta es una de mis líneas de investigación, pero no es mi principal línea de investigación. Yo me dedico a filosofía de la ciencia y me dedico a parte a CTS. Nuestro proyecto es acerca de la experticia. Nuestros proyectos son acerca de comunidades, cómo construir comunidades de expertos, precisamente, además partiendo incluso del tema del COVID, ¿no? Cuando veíamos todas esas voces expertas absolutamente disonantes, ¿no? Donde cada una además emitía una recomendación, donde no se tenían en cuenta los casos particulares, ¿no? Las idiosincrasias que podían tener. Se emitía una recomendación que tenía que seguir el 100% de la ciudadanía sin tener en cuenta qué era lo que sucedía. Yo qué sé, cuando le dices a alguien quédate en casa, pues vale, si me lo dices a mí que soy profesora de universidad, pues yo cojo y me quedo. Pues si le dices a alguien quédate en casa y tiene que salir cada día porque vive de la venta ambulante, pues obviamente no se va a quedar. Entonces,
no puedes hacer eso, ¿no? Entonces, nuestra preocupación empezó ahí, tenemos un proyecto de investigación financiado y de ahí también viene un poco esa construcción dialógica del conocimiento a través de los distintos conocimientos que aporta cada disciplina, cada experto, pero donde tiene que estar inevitablemente el conocimiento local. Eso siempre nos ha parecido una condición sine qua non, ¿no? Y donde de alguna forma se tiene que integrar ese conocimiento, ¿no? Después lo de la interseccionalidad, fíjate, yo desgraciadamente a la interseccionalidad llegué tarde. Y llego tarde precisamente por un contexto cultural, y es que no hay comunidades indígenas en España. Lo más parecido es la comunidad gitana, ¿vale? Pero en principio tampoco hay ciertos problemas hay ciertos problemas de discriminación de la comunidad gitana, como no, ¿vale? Pero no de integración a nivel de escolar, es decir, cualquiera que quiere estudiar en principio puede estudiar, si se lo permiten dentro de su propia comunidad, ¿no? Entonces yo a la interseccionalidad sí es cierto que llego más tarde, porque dentro de la universidad sí es cierto que están representadas clases sociales muy distintas y la procedencia de los propios profesores universitarios es muy variada, ¿no? Es decir, hay gente de clase alta y hay gente como yo vengo de clase baja, quiero decir que no, y no tienes problema, tampoco es que el sistema sea el man-made self americano, eso de hasta ti mismo, o sea, uno probablemente cuando vienes de abajo tienes que luchar más, ¿no? Pero es posible. Y respecto a lo último que estabas diciendo, ¿no? Acerca del trabajo social, acerca de los ámbitos de los cuidados, ¿no? Yo siempre hay una paradoja, ¿no? Que siempre planteo, y es que esas áreas que tienen menos prestigio porque están feminizadas o están feminizadas porque tienen menos prestigio, ¿no? O sea, hay ahí una pregunta de qué fue primero, ¿no? En ese sentido. Pero muchas gracias. Cualquier cosa, de todas maneras, veo que David ha puesto la referencia de que me estabas hablando ahora. Muchas gracias. Diana. Yo quería agregar a propósito del comentario de Ledis y es, claro, es muy interesante pensar en la relación con el conocimiento local, siempre y cuando filosóficamente seamos capaces de derribar la jerarquía, ¿no? Como, claro, me imagino que en tus investigaciones sobre expertise... Perdona, Diana, te perdí. Ay, no ok, sé si ya. mi conexión. Vuelvo, ok. No sé si me escuchas ya. Ahora sí. Ahora sí, bien. No, que quería agregar que sobre la relación con el conocimiento local, me parece clave pensar, y más, pues me imagino que tú lo debes haber pensado extensamente por tus análisis sobre experticia, que la pregunta siempre tiene que ver con la jerarquía o con las diferencias epistémicas o la manera como valoramos o concedemos diferente autoridad a diferentes tipos de conocimiento, ¿no? Porque, claro, no basta salir a hablar, porque pues salir a hablar la universidad siempre lo ha hecho. Los sociólogos viven en los barrios, los antropólogos allá en los montes, en las selvas y casi menos ahora ya también en las ciudades. Entonces el problema no es salir literal, ¿cierto? Sino el problema es el escenario epistémico en el cual seamos capaces de conceder autoridad. Y a veces yo pienso, o mi experiencia reciente me hace pensar que en la universidad creemos que como es nuestro problema, ¿cierto? Estamos problemados con un problema doméstico, solo lo vamos a poder resolver entre nosotras, ¿cierto? No, sentémonos a pensar y tal. Y de pronto a veces cambiarle perspectiva, realmente radical, o sea, ubicarnos desde un lugar radicalmente distinto, como por ejemplo, pues ir a preguntarle a la señora que vende... Aquí en Colombia podría ser a la señora que vende las empanadas, ¿cierto? O ir a conversar con la señora que hace el aseo, o ir a conversar con personas con las que no nos imaginaríamos que tendrían que ver o que supieran de qué es el problema. Y de pronto es en esos diálogos en donde encontramos cosas que no esperábamos, ¿sabes? De pronto en ese cambio de lugar, obviamente tratando justamente de generar esos espacios de horizontalidad, como el trabajo de Sara Corona es muy chévere, también te lo recomiendo muchísimo.
Y bueno, sí, la raza, lo que pasa, yo sí me imagino que en Europa les cuesta mucho trabajo pensar la raza, pero yo lo que sugiero en general es los problemas del presente que tiene, o sea, lo que pasa en Latinoamérica, la segregación en Latinoamérica no está desvinculada de la segregación en Europa, así sean poblaciones distintas, porque el modelo de cómo se configura el poder es el mismo. Esa manera de configurar la noción de Estado, la noción de universidad, la noción de carrera docente, es la misma. ¿Sí? Y yo pienso que es importante, y bueno, ya que tengo la oportunidad lo digo, yo siento que Europa tiene esa deuda histórica de pensarse la historia de la colonización y de la producción masiva y global de desigualdad. Porque hoy por hoy nos estamos pensando la desigualdad sectorizada por pedacitos y a veces se nos olvida tomar distancia y ver que hay un patrón generalizado que ha sido históricamente producido y que los fenómenos que parecen estar tan desconectados allá en Europa, muy bonito, hay súper buen acceso, maravilloso que haya súper buen acceso, pero los problemas que ustedes tienen de desigualdad allá también están conectados con los problemas de desigualdad y de acceso que es mucho peor acá, por supuesto, porque aquí hay muchas comunidades que no acceden a la universidad, pero pensar que son fenómenos diferentes de pronto es lo que nos está obstaculizando entender la complejidad. Se me ocurre. Gracias. Sí, sí, puede ser, sin duda. A ver, quiero decir que tengamos acceso universal no quiere decir que todo el mundo pueda acceder. Quiero decir, hay veces que no puede, que no hay manera de acceder porque las políticas de becas a veces fallan, porque necesitas tener un cierto respaldo económico para poder ir a la universidad, porque a lo mejor justo, aunque hay muchas universidades en España, pero justo no la tienes tan a mano como otros, si estás en el entorno rural, no, eso ahí sí te doy completamente la razón. Quiero decir que ser de clase baja y pretender estudiar no siempre es así, y efectivamente, o sea, pero sobre todo sí he pensado, cuando le decía a Ledis que llegaba tarde, y yo llegué realmente a la interseccionalidad a través de cuando empecé a trabajar precisamente el tema de las diferencias de género en filosofía, ¿no? Que leía este libro que me imagino que todos conocéis, el de Women and Philosophy, que es una compilación de Jenkins y de Jenny Soul, y de Jenny Soul. Y realmente fue a partir de ahí, ¿no? A partir de ese libro donde empecé a repensarlo de otra manera, ¿no? Pero sí, o sea, de todas maneras sigo diciendo lo mismo. Quiero decir, aprender del otro. Nosotros en nuestro proyecto, una de las ocasiones que para mí fue absolutamente fundamental en lo que fue el desarrollo del proyecto de la experticia, que estamos casi terminando, porque hicimos un focus group. Hicimos un focus group con dos tipos distintos de ciudadanos, sencillamente para saber cuál era la idea de experto que ellos tenían en la cabeza. Y fue absolutamente revelador, ¿no? Es decir, o sea, de alguna forma hizo que las piezas encajaran, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues estamos trabajando en la elaboración de una encuesta para saber, porque a ver, ¿de qué me sirve a mí hacer una teoría de la experticia, ¿vale? Si no sé cómo los ciudadanos reconocen a un experto, ¿vale? Y a qué experto y de qué experto van a seguir las recomendaciones. Pues para eso tengo que seguir. ¿Y qué es para ellos un experto? Pues en uno de los grupos, pues ellos hablaban de experticia, pues yo qué sé, pues del mecánico del coche o del fontanero. Es decir, oye, alguien que me solucione un problema, ¿vale? Que es una concepción del experto completa, que está dentro de la literatura, por ejemplo, pero que es completamente distinta y fue absolutamente revelador. Fue absolutamente revelador. Lo que pasa es que después también es cierto que a nivel teórico andamos ahí cuando el conocimiento local a la hora de englobarlo está como de, bueno, ¿a quién? O sea, ¿cuántos metemos? ¿A quiénes metemos? ¿Qué credenciales tienen que tener? ¿Qué credenciales no? ¿Pueden estar todos? ¿Pueden que no? Entonces, bueno, pues sigue siendo, o sea, es un tema, englobar el conocimiento local es complicado, es complejo, pero bueno, o sea, hay mucho trabajo teórico en ese sentido, ¿no? O sea, que vamos, creo que es por donde tenemos que ir. Marcos. Muchas gracias, Obdulia. Me encantó mucho tu enfoque transdisciplinar y
concordo 100% que hay un abismo entre legislación, derecho y realidad. Sí, todo ese enfoque demuestra toda la complejidad, como he dicho a Diana. Y mi pregunta es más una curiosidad, ¿cuáles son los proyectos actualmente que están implementando este enfoque? Si uno es lo que he dicho de expertos, específicamente la representación de expertos. Y otro punto también es que cuando estaba haciendo la pesquisa sobre filosofía y comparación con otras ramas del conocimiento, me pregunté mucho si todas las pesquisas de STEM y economía sobre desigualdad de género, porque hay muchos experimentos, están mucho más avanzados que nosotros. Si es posible utilizar lo que están haciendo y los resultados, sí, pero o que hay, y mi pregunta es, o que hay de convergente, por decirlo así, entre filosofía y STEMs y economía. Sí, sí, creo que vos has respondido con base en la expectativa de genialidad, pero no sé si tienes otros puntos o qué hay de ingeniería en filosofía para ser tan desigual así, ¿no? Actualmente. Si ese enfoque transdisciplinar también trae más luz para estas cuestiones. Gracias. Yo es que llegué al enfoque transdisciplinar realmente a través de una tesis doctoral en la cual estuve de tribunal y lo habían aplicado a ciencias de la educación, ¿no? Y lo vi y empecé a indagar, ¿no? Acerca de en qué consistía precisamente ese enfoque transdisciplinar, ¿no? Y realmente era más interdisciplinar, porque la diferencia entre un enfoque interdisciplinar, que además es una cosa que está como muy de moda, ¿no? La interdisciplinariedad, aunque es más un recurso retórico que un enfoque real muchas veces. Pero lo que me gusta de la transdisciplinariedad es que esté orientado a problemas, ¿no? No es un proyecto como el que yo puedo tener de experticia, ¿no? Que a fin de cuentas es un proyecto de generación de conocimiento. Es un proyecto orientado a la resolución de un problema. ¿Quién lo está trabajando? Pues lo está trabajando fundamentalmente, o sea, hay todo, es que tienen toda una red, ahora la pongo en el chat, tiene toda una red donde además están todos los materiales subidos, están guías, están absolutamente organizadas de cómo organizar las comunidades de expertos a través de con muchísimo más detalle de lo que yo os he contado. Se utiliza fundamentalmente en el ámbito de las ciencias ambientales, es la mayor cantidad, también en temas de urbanismo, pero en ciencias sociales no he visto mucha cosa, ¿no? Pero vamos, o sea, si alguien quiere, le puedo pasar los libros en PDF porque los tengo todos, fue parte de mi oposición también el tema de la transdisciplinaridad, porque me gustó, en ese momento estaba trabajando con lo de experticia y me dio una idea para constituir precisamente los paneles de expertos, ¿no? Porque nuestra idea era un poco, a ver, es inevitable en la toma de decisiones políticas y a veces también en la toma de decisiones por parte de la ciudadanía, dada la especialización del conocimiento, a veces tenemos que recurrir a expertos. Es muchas veces inevitable. Pero ¿a qué expertos estamos recurriendo? ¿No? Que también hay una cuestión ahí, cómo el público lo identifica, cómo lo identifican los propios políticos, qué manipulación se hace cuando el discurso de experto legitima la decisión del político a posteriori, ¿no? Y sobre todo, acabar con esa cacofonía de voces, ¿no? Distintas donde de alguna forma unos se anulaban a otros. Entonces, nuestro problema a resolver era eso y bueno, el objetivo, nuestro problema va a ser precisamente la consecución, cómo hacer esos paneles y de hecho es una guía, lo que hemos dicho en el proyecto que íbamos a hacer es una guía para los políticos, ¿no? Y después en cuanto a la convergencia, ¿en qué se parecen? Buena pregunta. No lo sé.
No lo sé, o sea, quiero decir, es que el caso de filosofía es distinto y no lo es. Quiero decir, a las mujeres nunca hemos tenido voz. Creo que perdimos a Obdulia, ¿verdad? Esperemos que se reconecte. Yo aprovecho y digo algo rápido, si acaso, sobre la pregunta de Marcos, y es que yo siento que la masculinización de la filosofía puede ser muy, quizás ahí hay como un fenómeno semejante en términos de cómo se masculiniza la ingeniería y cómo se masculiniza la filosofía. Yo creo que tiene que ver con eso. Esa es como mi sospecha. Sí, pero bueno, no sé. Y quizás ahí tendría que ver la segregación horizontal y vertical, porque en ingeniería se nota más la segregación horizontal, o sea, hay más concentración de hombres estudiando, que obviamente puede repercutir en que va a haber más investigadores, más profesores, más especialistas, etcétera. Y a pesar de que no se note tanto la segregación horizontal en filosofía, se note más la segregación vertical. Yo creo que también es como lo que Diana decía hace un rato, ver cómo se ha organizado jerárquicamente o el poder dentro de masculino o patriarcal dentro de estas áreas. Sí, y también la relación entre... Oh, Abdul. Hola, Obdulia. Seguimos conversando un poco mientras te reconectabas. Puedes retomar. Estás con el micrófono desactivado. Vale. Me he conectado con el teléfono porque se ha caído la red en casa. Siento que me he quedado como a la mitad, ¿no? A ver si mientras tanto, mientras vuelve, me puedo quedar con el teléfono. ¿Me oís bien? Sí. Vale. Pues si queréis podemos seguir debatiendo. ¿Quieres retomar la respuesta que le estabas dando a Marcos o quieres que te... Okay. Lo que estaba... No, ahora... Lo que estaba diciendo realmente era el problema era lo de pero había terminado fundamentalmente acerca de la... Ah, no, intentaba responder cuál era la convergencia, no la sé. No sé por qué. O sea, una posibilidad sería realmente esa, ¿no? La de las expectativas de brillantez es lo más... son correlaciones, ¿vale? Lo que han descubierto son correlaciones, no sé hasta qué punto podemos hablar ahí de una relación causal, pero es la mejor correlación que he encontrado. Es la mejor. De todas maneras, en tu caso, me gustaría analizar con más detalle los datos, ¿no? A ver exactamente qué pasa en ingeniería respecto a las tesis mujer-hombre, hombre-mujer, cuando cuando la directora es una mujer y cuando el doctorando es un hombre. Que se estaba, en algunos casos, en algunas disciplinas había más, pero tendría que analizar los datos. Por ejemplo, hice un trabajo acerca de la evaluación que hacen los estudiantes del profesorado universitario, ¿no? Y evalué, o sea, analicé todas las encuestas de la Universidad de Salamanca durante 2 años de todos los estudiantes, son 20.000 estudiantes, de todos los profesores. Y no había, o sea, no había tanta, en las disciplinas más masculinizadas, no había mucho mayor castigo por ser mujer a las profesoras de lo que había en las que están más feminizadas, ¿no? De hecho, las estudiantes de enfermería puntuaban mejor a sus profesores varones. Y en agrícolas también, en agrícolas las mujeres
las profesoras mejor valoradas de toda la Universidad de Salamanca eran las profesoras de agrícola. Entonces, hay datos ahí que se nos escapan cuando están metidos entre los agregados, que yo creo que el trabajo, en lo que se refiere a los estudios cuantitativos, a partir de ahora tiene que ser indagar dentro de los agregados estadísticos. Quiero decir, las grandes ramas de ciencias sociales, de humanidades, nos han servido hasta ahora, pero ahora hay que indagar, hay que ir un poquito más, hay que ir un poco más profundo, ¿no? De ver precisamente qué pasa, por qué determinadas disciplinas se salen del canon, ¿no? O sea, qué pasa. Historia también es una disciplina bastante masculinizada en lo que se refiere a profesoras. ¿Por qué historia? ¿Por qué filosofía? ¿No? Dentro de ciencia, física es una disciplina muy masculinizada, pero biología es un dominio femenino. Entonces, ese tipo de diferencias yo creo que es a las que tenemos que empezar a dar respuesta ahora. Gracias. Bueno, me temo que aunque la conversación está muy interesante, el tiempo se nos agotó. Muchas gracias, Julia, por la conferencia. Gracias a todos por estar aquí conectados. Y les dejo la programación de mañana en el chat. Tendremos 3 conferencias, a diferencia de lo que ha ocurrido en los días anteriores. Primero tendremos la conferencia de Ledis, después la de María Lucía y finalmente la de Alba Nubia Rodríguez. Por esa razón, empezaremos media hora antes con respecto al horario en que empezamos hoy. Es decir, empezaremos a las 8 de la mañana de Colombia, a las 10 de la mañana de Brasilia y a las 3 de la tarde de España. Muy bien. Perdona, David, si me permites un momento. Mañana me es imposible conectarme, me estoy fuera de Salamanca, quería despedirme, quería agradeceros enormemente la invitación, he disfrutado muchísimo. Como se me ha ido la conexión, he perdido el chat, entonces si por favor me envías las referencias que me habías dado, también lo de Marcos, que también lo había perdido, lo tenía ahí, lo iba a copiar ahora, y si me pones el vínculo en su día para ver las conferencias de mañana, te lo agradezco enormemente. Mi correo electrónico está a disposición de todos, si necesitáis cualquier cosa, seguimos manteniendo el contacto, ¿de acuerdo? Claro, y muchas gracias por todo. Gracias, qué gusto haberte conocido, Obdulia, muchas gracias. Yo también me tengo que despedir porque mañana no tengo un compromiso que tengo que atender, pero bueno, seguiremos en contacto. Muchas gracias. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Chao.